Historias sorprendentes. Milagros sorprendentes. Capítulo 6. Increíbles historias de santos y milagros. Los milagros son hechos no explicables por las leyes naturales y científicas que se atribuyen a la intervención sobrenatural de origen divino. Un milagro es un acontecimiento extraordinario causado por el poder de Dios para la religión católica y cristiana. Los milagros reportados a través de la historia son más raros y extraños que otros. Un milagro puede significar mucho más que una visión fantasmal o la súbita recuperación de una grave enfermedad. A veces los milagros van a extremos inimaginables, desde la levitación a esculturas que toman vida. La finalidad de los milagros puede ser múltiple. Los milagros refuerzan la fe, como solo Dios puede realizarlos. Es lógico que aumente la fe de quienes conocen el hecho. Los milagros manifiestan el amor y la providencia divinas, que cuida la vida espiritual de sus creyentes. Los teólogos indican que estos hechos son prueba de la divina providencia. Los milagros existen en otras religiones como el budismo, el islam, el judaísmo. Los milagros, por tanto, son el lenguaje de Dios, signos de su existencia y de su amor en su lenguaje privado a través de Jesús. Sus milagros manifiestan que Él es verdaderamente Dios. Manifiestan su omnipotencia y su divinidad, su amor por el hombre. El primer milagro que hizo Jesús fue el del agua convertida en vino, durante una fiesta de bodas en la ciudad de Caná de Galilea. Aquí veremos algunas historias de santos y milagros que escapan de nuestra comprensión y que por lo tanto son eventos extraordinarios. La estatua de Cartago, Costa Rica. En el periodo colonial, Cartago era la principal ciudad para españoles en Costa Rica y su capital. A su alrededor había varios pueblos para indígenas nativos. Las leyes españolas de ese tiempo prohibían que los mulatos y los pardos, negros libres, pasaran de la Cruz de Caravaca, viviendo dispersos al este de la ciudad. El 2 de agosto de 1635, una humilde joven que vivía en el lugar llamado la Puebla de los Pardos, recogía como de costumbre leña en medio del bosque. Sobre una roca, cerca de un manantial, descubrió una pequeña escultura de piedra de una mujer con un bebé en brazos. Llena de alegría, decidió llevarla a su casa, donde la guardó en un cajoncito. Al día siguiente, volvió al mismo sitio del hallazgo y encontró una talla igual a la encontrada el día anterior. Hizo lo mismo, la llevó a su casa para guardarla junto a la otra, pero al buscarla notó que no estaba, y así guardó la nueva imagen encontrada. De este mismo modo sucedió al tercer día, pero esta vez sobresaltada la muchacha la llevó al párroco de la localidad, quien, no dándole mucha importancia al relato de la joven, guardó la imagen en un cofre, olvidándose de ella. Al día siguiente, el clérigo abrió la caja y para su sorpresa no estaba. La joven volvió al lugar del hallazgo y encontró allí la imagen, llevándola nuevamente al sacerdote, quien esta vez la guardó dentro del sagrario. Al día siguiente el párroco abrió el sagrario y no la halló, por lo cual, acompañado de un grupo de feligreses, se dirigió al bosque, donde sorprendido encontró la imagen encima de la piedra. Es así como el sacerdote cayó en cuenta que aquello era un mensaje de la Virgen María. Ella deseaba estar alrededor del pueblo pardo, con los pobres, los humildes y los menospreciados. Y fue así que construyeron allí mismo un pequeño templo en su honor, donde actualmente se encuentra la basílica dedicada a Nuestra Señora Reina de los Ángeles. La pequeña imagen fue bautizada con el nombre de Virgen Morena y tiempo después fue denominada Nuestra Señora de los Ángeles, porque el 2 de agosto los franciscanos celebran la fiesta de la Virgen de los Ángeles. Por esta razón se tiene certeza que el hallazgo ocurrió ese día, pero no así el año exacto. Se estima que fue antes de 1639, aunque algunos dan por hecho que fue en 1635. La mujer que encontró dicha imagen se conoce popularmente como Juana Pereira. Se dice que era una joven campesina mulata del lugar, pero su rastro se perdió en la historia de Costa Rica. Se sabe que existió, pues los escritos de la época y de la iglesia lo comprueban. Sin embargo, no se le dio seguimiento después del hallazgo de la imagen de la Virgen. San Martín de Porres. San Martín de Porres nació en Lima el 9 de diciembre de 1579.
Fue un fraile nacido en el Virreinato del Perú, de la Orden de los Dominicos. Fue el primer santo mulato de América. Es conocido también como el Santo de la Escoba por ser representado con una escoba en la mano como símbolo de su humildad. Las historias de los milagros atribuidos a su intercesión son muchos y sorprendentes. Estos fueron recogidos como testimonios jurados en los procesos diocesano y apostólico. Abiertos para promover su beatificación, buena parte de estos testimonios proceden de los mismos religiosos dominicos que convivieron con él, pero también los hay de otras muchas personas, pues Martín de Porres trató con gente de todas las clases sociales. Se le atribuye el don de la bilocación. Sin salir de Lima, se dice que fue visto en México, en África, en China y en Japón, animando a los misioneros que se encontraban en dificultad o curando enfermos. Mientras permanecía encerrado en su celda, lo vieron llegar junto a la cama de ciertos moribundos a consolarlos o curarlos. Muchos lo vieron entrar y salir de recintos estando las puertas cerradas. En ocasiones salía del convento a atender a un enfermo grave y volvía luego a entrar sin tener llave de la puerta y sin que nadie le abriera. Preguntado cómo lo hacía, respondía: yo tengo mis modos de entrar y salir. Se le atribuyó control sobre la naturaleza. Las plantas que sembraba germinaban antes de tiempo y toda clase de animales atendían a sus mandatos. Uno de los episodios más conocidos de su vida es que hacía comer del mismo plato a un perro, un ratón y un gato, en completa armonía. Se le atribuyó también el don de la sanación, de los cuales quedan muchos testimonios, siendo los más extraordinarios la curación de enfermos desahuciados. Yo te curo, Dios te sana, era la frase que solía decir para evitar muestras de veneración a su persona. Según los testimonios de la época, a veces se trataba de curaciones instantáneas, en otras bastaba tan solo su presencia para que el enfermo desahuciado iniciara un sorprendente y firme proceso de recuperación. Normalmente los remedios por él dispuestos eran los indicados para el caso, pero en otras ocasiones, cuando no disponía de ellos, acudía a medios inverosímiles con iguales resultados. Con unas vendas y vino tibio sanó a un niño que se había partido las dos piernas, o aplicando un trozo de suela de zapato al brazo de un zapatero para sanarlo de una grave infección. Muchos testimonios afirmaron que cuando oraba con mucha devoción levitaba y no veía ni escuchaba a la gente. A veces el mismo virrey que iba a verlo tenía que aguardar un buen rato en la puerta de su habitación, esperando a que terminara su éxtasis. Otra de las facultades atribuidas fue la evidencia. Solía presentarse ante los pobres y enfermos, llevándoles determinadas viandas, medicinas u objetos que no habían solicitado, pero que eran secretamente deseados o necesitados por ellos. Se contó además, entre otros hechos, que Juana, su hermana, habiendo sustraído a escondidas una suma de dinero a su esposo, se encontró con Martín, el cual inmediatamente le llamó la atención por lo que había hecho. También se le atribuyó facultades para predecir la vida propia y ajena, incluido el momento de la muerte. De los relatos que se guardan de sus milagros, parece deducirse que Martín de Porres no les daba mayor importancia, a veces incluso al poner silencio acerca de ellos. Solía hacerlo con joviales bromas, llenas de donaire y humildad. En la vida de Martín de Porres, los milagros parecían obras naturales. Se dice que en algunos momentos de su vida tuvo que lidiar con el diablo, especialmente el día de su muerte, el 3 de noviembre de 1639, donde presuntamente el diablo terminó siendo vencido. Milagro del anciano. El así llamado milagro del anciano tuvo lugar en el siglo VIII. Cuando un monje que tenía dudas acerca de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía, descubrió al momento de pronunciar las palabras de consagración durante la misa, que el pan y el vino se transformaban en carne y sangre, ha sido certificado por la Iglesia Católica como un milagro eucarístico, según registros antiguos en la ciudad del anciano, Italia, conocida entonces como Ansanum, alrededor del año 700. Un hierro monje llamado Basilio fue asignado a la celebración de la misa en el monasterio de San Longino. Al celebrar el rito en latín y usando pan sin levadura, el monje tenía dudas acerca de la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Durante la misa, al proclamar las palabras de consagración, "Este es mi cuerpo, este es mi sangre", con dudas en su alma, se afirma que el monje vio el pan transformarse en carne viva y el vino transformarse en sangre, la cual coaguló en 5 glóbulos, supuestamente correspondientes al total de las llagas que Cristo sufrió en la cruz.
irregulares y de diferente tamaño y forma. Las personas que fueron testigos presenciales difundieron rápidamente la noticia por todo el área y el arzobispo ordenó una investigación. Las autoridades de la iglesia certificaron el milagro. Desde 1713, la sangre del milagro ha sido guardada en una custodia u ostensorio de plata. Examen de Linoli. El examen fue realizado en 1971 por Eduardo Linoli, un profesor de anatomía e histología patológica, al igual que microscopía, química y clínica. Linoli publicó sus hallazgos en marzo de 1971. Su estudio confirmó que era tejido cardíaco humano y la sangre era tipo AB. Los elementos pueden ser vistos hoy en día. La carne del mismo tamaño que la carne del milagro es fibrosa y de color café. La sangre consiste de 5 glóbulos coagulados y tiene un color terroso. Estatua milagrosa de la Virgen María en Akita, Japón. Algunos fenómenos sobrenaturales han obligado a la ciencia a dar un paso atrás. Por ejemplo, el llanto, el sudor y el sangrado de una estatua de madera de la Virgen María en Akita, Japón, en 1973. Además, cientos de visitantes presenciaron el fenómeno. El profesor Sagisaka, de la Facultad de Medicina Legal de la Universidad de Akita, realizó un análisis médico. Los informes confirmaron que el sudor, la sangre y las lágrimas pertenecían a un humano. Además, el estudio encontró que los grupos sanguíneos eran de O, B y AB. Nuestra Señora de Akita era otro nombre de la estatua. Además, durante 1973, una monja llamada Sor Agnes Katsuko Sagakawa se unió como monja. El incidente antinatural del 28 de junio de 1973 despertó la curiosidad de todas las personas por saber si era real. ¿Cómo es que una oración de la hermana Agnes condujo a una estatua de madera de la Virgen María que comenzó a llorar, sangrar y sudar? Incluso a través del análisis científico, además en los próximos años, lloró casi 101 veces. Además, las personas afortunadas pudieron ver los fenómenos antinaturales. ¿No suena misterioso? Algunos hechos fascinantes. El árbol de Katsura se ha utilizado para tallar la estatua de la Virgen María. El mismo grupo de monjas visualizó sudar y sangrar a la estatua. El Departamento de Medicamentos Legales analizó muestras de sudor, sangre y lágrimas. Descubrieron que era de origen humano. El análisis científico demostró que provenía de los grupos sanguíneos OB y AB. Mucho después del incidente, la Sor Agnes curó su sordera. La voz de Santa Clelia Barbieri. Santa Clelia Barbieri nació en Bolonia, Italia, el 13 de febrero de 1847 y murió a los 23 años el 13 de julio de 1870. Santa Clelia nació en una familia pobre de granjeros del cáñamo. Enseñaba a los niños del catecismo y dirigió una pequeña escuela primaria en la que los estudiantes eran solo unos pocos años más jóvenes que ella. Finalmente, hombres y mujeres asistieron a sus clases junto con sus hijos, que le hizo una figura notable en su pueblo. Es la fundadora de congregaciones más joven de la historia de la Iglesia Católica. El milagro que se atribuye a Santa Clelia Barbieri es su voz y no está grabada. Su voz se oye milagrosamente hoy en los conventos de su orden en Italia, India y Tanzania. A la muerte de Barbieri pronto resultó en un incidente inusual e inexplicable, que a menudo ha sido reportado en las diversas parroquias que visitó y en las casas en las que se encuentra su orden. Su voz se escucha a menudo durante lecturas bíblicas y canciones, y la voz nunca habla sola, sino se escucha como parte de un grupo. Personas de diferentes orígenes han reportado haber escuchado la voz que se describe como diferente a cualquier otra que hayan escuchado. El fenómeno milagroso de su voz tuvo lugar por primera vez en la noche del 13 de julio de 1871, exactamente un año después de la muerte de Clelia, mientras las hermanas estaban orando en la capilla. Las hermanas declararon que de repente se oyó el sonido de una voz aguda, armoniosa y celestial que acompañaba el canto en coro. A veces cantaba sola, otras veces armonizaba con nosotras en el coro, moviéndose de derecha a izquierda. A veces pasaba cerca de los oídos de una u otra de las hermanas. La alegría que trajo llenó nuestros corazones de una felicidad imposible de poner en palabras. Pero fue grande nuestra sorpresa cuando nos dimos cuenta que la voz nos había seguido y nos había acompañado al comenzar nuestras oraciones. La voz de Clelia oró con ellas hasta el amanecer. Era precisamente el aniversario de su muerte. Desde ese día nunca las ha dejado, uniéndolas en los más diversos entornos y condiciones.
Durante los últimos 125 años desde su muerte, la voz celestial de Clelia se ha escuchado periódicamente en las casas de la orden. Especialmente en Leigh-Woodley, la voz se escucha acompañando a las hermanas en sus himnos, en lecturas religiosas y en sus conversaciones. También se escucha acompañando al sacerdote durante la celebración de la Santa Misa y durante los sermones. Incluso en las iglesias parroquiales se escucha entre los fieles. Milagro de Fátima o Milagro del Sol. El Milagro de Fátima o Milagro del Sol fue un evento ocurrido el 13 de octubre de 1917, cuando una muchedumbre se reunió en Cova da Iria, cerca de la localidad portuguesa de Fátima, en respuesta a una profecía hecha por tres niños pastores, Lucía dos Santos, Francisco Marto y Jacinta Marto, para contemplar el sol. La profecía predecía que la Virgen María aparecería y realizaría milagros en la fecha señalada. Un gran número de personas que acudieron al lugar dijeron haber presenciado actividades solares extraordinarias, como ver al sol danzar o zigzaguear, girar hacia la tierra o emitir luz multicolor y colores radiantes. Según los informes, estos supuestos eventos habrían durado unos 10 minutos. Según el testimonio de los niños, las apariciones marianas comenzaron el 13 de mayo de 1917. La primera aparición se produjo 5 meses antes del milagro. Las reseñas en esos meses previos se caracterizaron por ser muy entusiastas o muy críticas con los sucesos, desde artículos de gran devoción y alabanzas a la Virgen María. Una parte significativa de la jerarquía católica también dudaba por entonces de la veracidad de las apariciones y pensaba que era simple superchería. Debido a esto, muy pocos clérigos estuvieron presentes el 13 de octubre y numerosos sacerdotes se mostraron relativamente críticos con los testimonios recogidos. Una vez sucedido el evento, el obispo local abrió una investigación canónica en noviembre de 1917 para analizar los testimonios y comprobar que las supuestas apariciones de María a los niños eran compatibles con la teología católica. Los sucesos fueron aceptados oficialmente como un milagro por la Iglesia Católica el 13 de octubre de 1930, cuando el obispo José da Silva declaró al milagro digno de creencia y permitió oficialmente el culto a Nuestra Señora de Fátima. El 13 de octubre de 1951, el legado apostólico Federico Tedeschini dijo ante varios millones de personas que los días 30 y 31 de octubre y 1 y 8 de noviembre de 1950, el Papa Pío XII había sido testigo del milagro del sol desde los jardines vaticanos. Este supuesto evento y las profecías que lo rodean han sido objeto de un profundo y duradero interés que ha tenido un impacto significativo en la devoción y prácticas de numerosos católicos. El día de la manifestación milagrosa, la señal visible está a punto de producirse, afirman muchos peregrinos, y uno asiste a un espectáculo único e increíble para aquellos que no lo han presenciado. Desde lo alto de la carretera donde se amontonan los carros y donde se hallan centenares de personas que no han tenido aliento para adentrarse en el barro, se ve a la inmensa multitud volverse hacia el sol, que está limpio de nubes a mediodía. El astro se asemeja a un disco de plata pálida y se le puede contemplar cara a cara sin ninguna molestia, parece un eclipse. Pero he ahí que se eleva un colosal clamor y oímos que los espectadores más próximos a nosotros exclaman: «Milagro, milagro, maravilla». El profesor August Messen del Instituto de Física de la Universidad Católica de Lovaina señala: «Es imposible ofrecer ninguna evidencia directa a favor o en contra del origen sobrenatural de las apariciones. Además del milagro del sol, los videntes de Fátima indicaron que la aparición profetizó una gran señal en el cielo nocturno, que precedería a una segunda gran guerra. Lucía, la única vidente con vida para entonces, indicó que este era el signo predicho, así lo informó a su superiora y al obispo, por carta al día siguiente. Se le ha intentado vincular con que un mes más tarde, Hitler se apoderó de Austria y 8 meses después invadió Checoslovaquia. Santa Bernadette Soubirous. Santa Bernardita. Bernadette nació el 7 de enero de 1844. Más conocida como Bernadette Soubirous o Bernardita de Lourdes, fue una pastora mística y religiosa francesa canonizada por la Iglesia Católica en 1933. Su festividad se celebra el 16 de abril, aniversario de su muerte. Su cuerpo permanece incorrupto en Nevers. Se le atribuye una serie de 18 apariciones marianas que Soubirous afirmó haber tenido en 1858 en Lourdes, y los milagros que le sucedieron terminaron por conferirle fama mundial y al momento de su muerte en abril 16 de 1879.
Desde muy pequeña Bernadette tuvo una salud delicada, llegó a vivir algunos años en una celda de la antigua prisión de Lourdes, por entonces fuera de uso. El 11 de febrero de 1858 y durante 6 meses, Bernadette recibió las revelaciones de la Virgen María en la pequeña gruta de Massabielle. El lugar estaba conformado por una roca que cubría una gruta alargada, de unos 8 metros de ancho. Lo que Santa Bernadette vio fue una mujer que vestía túnica blanca, con un velo que le cubría la cabeza y llegaba hasta los pies, sobre cada uno de los cuales tenía una rosa amarilla, del mismo color que las cuentas de su rosario. Hice la señal de la cruz y recé con la joven. Mientras yo rezaba, ella iba pasando las cuentas del rosario. Terminando el rosario me sonrió otra vez. Aquella señora no me habló hasta la tercera vez. En la tercera aparición, el 18 de febrero, Bernadette le preguntó su nombre. La señora no se lo dijo de momento y le propuso una cita diaria durante 15 días. Del 19 al 24 de febrero tuvieron lugar las apariciones cuarta a octava. La señora y Bernadette se hablaron en confidencia, mientras las autoridades acusaban a la pequeña joven de perturbar el orden público y la amenazaban con enviarla a la cárcel. La niña siempre mantuvo una consistente actitud de calma durante los interrogatorios, sin cambiar su historia ni su actitud, ni pretender tener un conocimiento más allá de lo dicho respecto a la visión descrita. El 25 de febrero tuvo lugar una de las apariciones más polémicas, ante la presencia de unas 350 personas. Según testificó Bernadette, luego de rezar el rosario, la señora le pidió que bebiera del agua del manantial y que comiera de las plantas silvestres que crecían allí. Ella interpretó que debía ir a tomar agua del cercano río Gave, y hacia allá se dirigió, pero la señora le señaló con el dedo que escarbara en el suelo. Bernadette cavó en el suelo con las manos desnudas y ensució su rostro buscando beber donde solo había fango. Intentó beber 3 veces infructuosamente. En el cuarto intento las gotitas estaban más claras y ella las bebió poco después. Sin embargo, brotó un manantial de agua que comenzó a fluir del hoyo fangoso cavado por Bernadette. El 2 de marzo la señora pidió 2 cosas a Bernadette: que se hicieran procesiones de la gruta y se construyera allí mismo una capilla en su honor. La señora le revelaría su identidad en su 16ª aparición, el 25 de marzo, en términos que Bernadette no comprendió plenamente en un principio. La revelación sucedió después de más de una hora, durante la cual tuvo lugar el segundo de los llamados milagros del cirio. Bernadette sostenía un cirio encendido durante la visión. El cirio se consumió y la llama habría entrado en contacto directo con su piel por más de 15 minutos, sin que se produjera en ella ningún signo de dolor o daño tisular. Fueron testigos de ello numerosas personas, entre ellas el médico de la ciudad, Dr. Pierre-Romain Dossous, quien tomó el tiempo y posteriormente lo documentó. El 2 de septiembre de 1909, su cadáver fue desenterrado y hallado en perfecto estado de conservación. No obstante, el crucifijo y rosario que llevaba en las manos se encontraron cubiertos de óxido. El 14 de junio de 1925, Pío XI proclamó Beata Bernadette. En el año de su beatificación se realizó una segunda exhumación del cuerpo, que seguía sin descomponerse, aunque con manchas y decoloración en la piel, probablemente como resultado de su exposición al aire durante los 46 años posteriores a su entierro. Finalmente, el 8 de diciembre de 1933, durante el Año Santo de la Redención y Jubileo Extraordinario, Pío XI proclamó Santa Bernadette Soubirous. Su cuerpo permanece incorrupto y fue ubicado en la capilla que hoy lleva su nombre, en el convento de Nevers, y depositado en un relicario de cristal, donde es objeto de visitas y peregrinaciones hasta hoy. San José de Cupertino. San José de Cupertino nació el 17 de junio de 1603. Falleció el 18 de septiembre de 1663. Fue un fraile napolitano, santo de la Iglesia Católica, de quien se dice que los fenómenos místicos de orden corporal alcanzaron un carácter notorio, en particular la levitación. Es considerado patrón de los viajeros en avión, los aviadores, las personas con discapacidad intelectual y los estudiantes en exámenes. Esto último por las dificultades que debió atravesar en su etapa de estudiante. Vida religiosa y mística. Los estudios realizados sobre la vida de San José de Cupertino señalaron reiteradamente que manifestó diversos fenómenos místicos de orden corporal. Entró en éxtasis místico en numerosas ocasiones. Cuando estaba en tal estado, su cuerpo perdía toda sensibilidad, no sentía nada, aunque lo pincharan con agujas, le dieran golpes con palos o le acercaran a sus dedos velas encendidas.
Lo único que lo hacía volver en sí era oír la voz de su superior que lo llamaba a que fuera a cumplir con sus deberes. Cuando regresaba de su éxtasis, pedía perdón a sus compañeros diciéndoles: «Excúsenme por estos ataques de mareo que me dan». De los estudios realizados durante el proceso de su canonización, surgió que José de Cupertino estaba dotado con el don de la levitación, siendo el primer santo en número de manifestaciones de dicho fenómeno. Se registraron más de 70 casos de levitación ocurridos solamente en la villa de Cupertino o sus alrededores. En una época de su vida, llegaron a ser tan frecuentes estos fenómenos que sus superiores tuvieron que excluirle del cargo de hebdomadario en el coro, pues contra su voluntad interrumpía las ceremonias de la comunidad con sus vuelos cuando se encontraba en estado de éxtasis. Muchos enemigos empezaron a decir que se trataba de meros inventos y lo acusaron de engañador. Fue enviado al superior general de los franciscanos en Roma y luego frente al Papa Urbano VIII, el cual deseaba saber si era cierto o no lo que le contaban de los éxtasis y de las levitaciones del frailecito. Y hablando con el Papa, José de Cupertino entró de nuevo en éxtasis y levitó, siendo visto por el mismo Urbano VIII, el príncipe protestante Juan Federico, duque de Brunswick-Luneburgo, patrón de Leibniz. También vio las levitaciones y quedó tan impresionado por el fenómeno que se convirtió al catolicismo y mandó que su capilla fuera reconsagrada al modo católico y servida por frailes cartujos. Además se le atribuye otros milagros a San José de Cupertino. Exorcizaba con una frase obediente, podía estar en 2 lugares a la vez, curaba con la señal de la cruz, leía los corazones y convertía protestantes, se comunicaba con los animales, profetizó el futuro de los papas. José de Cupertino fue beatificado el 24 de febrero de 1753, siendo Papa Benedicto XIV el 16 de julio de 1767. Fue canonizado por el Papa Clemente XIII. Su festividad se celebra el 18 de septiembre. Fue nombrado patrono de los cosmonautas por el don de la levitación y de los estudiantes por las dificultades que debió atravesar en sus estudios. Todos estos acontecimientos, hechos y milagros han sido estudiados a detalle por religiosos, doctores, científicos y profesores, y multitud de testigos. Ninguno de los milagros que hemos visto ha sido comprobado como una farsa o fraude. Siempre queda la prueba del poder divino que los crea y que nos lleva a creer en ellos. Hemos llegado al final de este capítulo. Comenten, denle like y suscríbanse para más contenido en este espacio creado para ustedes, mis amigos. Soy Santiago Sánchez. Hasta la próxima.